Bien, vamos a continuar y vamos a hablar ahora de las novedades evolutivas y las novedades evolutivas van a darse, según el modelo de Bodebo, por cambios durante el desarrollo. ¿Qué pueden ser? Cambios de lugar, heterotopías, cambios en el momento, heterocronías, cambios en el tamaño, heterometrías. Un ejemplo van a ser lo que ocurre en el pico de los pinzones de Darwin, que lo vamos a describir. Puede ser heterotipías, que cambie la clase, algo que antes no estaba. En general, este es el único mecanismo que suele relacionarse con las mutaciones en genes reguladores y no solo con cambios en su expresión. El ejemplo que podemos dar es el viviparismo en los mamíferos, donde ha sido muy importante una mutación en un gen Hox que hizo que, o que permitió, mejor dicho, que las células uterinas expresaran receptores para la hormona prolactina. Cambio que ha sido fundamental para que el útero tuviera la capacidad de gestar. Obviamente que todas estas novedades evolutivas se ven reguladas por las restricciones de las que hablábamos antes. Dentro de las novedades evolutivas, decíamos que una de ellas era la heterocronía. La heterocronía es una novedad que ha sido muy estudiada y que básicamente es el eje del libro Ontogenia y Filogenia de Wood, por lo menos de su segunda parte. Hay mucha nomenclatura sobre heterocronía, sobre cambios en el momento. Recordemos que para todo esto es fundamental la modularidad, que un módulo es el que desarrolla en distinto lugar, en distinto momento, en distinta intensidad, todo tiene que ver con módulos. Y la pedomorfosis y peramorfosis serían los dos tipos de heterocronía más generales. Pedomorfosis es cuando las características embrionarias o juveniles de los antecesores aparecen en los adultos. Mientras que peramorfosis es cuando las características del adulto de los antecesores están exageradas en los descendientes. Ambos pueden ocurrir por tres mecanismos que obviamente van siendo cada uno opuesto del otro. La pedomorfosis puede ocurrir por progénesis, o sea, paro temprano, detención temprana, neotenia, un ritmo más lento, o posdesplazamiento, que es que se inicie más tardíamente. La peramorfosis puede ocurrir por hipermorfosis, que es el paro tardío, aceleración, que es el ritmo rápido, o predesplazamiento, que es el inicio temprano. Los resultados siempre van a ser los mismos. Bien. Los anfibios del grupo de los urodelos, o sea, las salamandras, tienen muchos ejemplos de heterocronía y específicamente muchos ejemplos de progénesis. El más conocido es el caso de los axolotes, donde el desarrollo temprano de los órganos genitales, la maduración temprana de los órganos genitales, hace que en un estadio larvario el animal ya pueda reproducirse y se detenga su desarrollo. O sea que el adulto se parece a las larvas de sus antecesores. Otro ejemplo que fue estudiado por Albert y que fue prácticamente fundador de los modelos actuales del Evodebo, es el caso de la salamandra bolitoglosa. Bolitoglosa tiene dos especies,
tiene más especies, perdón, pero tiene más especies que vamos a considerar. Rostratus y occidentalis. Fíjense la pata de uno y de otro. Rostratus es una salamandra terrestre. Occidentalis es una salamandra arbórea. En la salamandra terrestre, el desarrollo de los dedos continúa durante mucho tiempo y estos dedos sobresalen sobre la membrana interdigital, cosa que no ocurre en la otra especie, en occidentalis, donde los dedos no sobresalen y quedan unidos por membrana interdigital, tal cual ocurría en estadios tempranos de la ontogenia de Rostratus. Bien, un caso opuesto lo veríamos en los delfines. En los delfines, el miembro posterior, el miembro pelviano, detiene su desarrollo temprano, mientras que el miembro torácico lo continúa y específicamente continúa durante mucho tiempo el crecimiento de sus dedos que se hacen gigantes, por decir de alguna manera, y que permiten la formación de la aleta, que nada tiene que ver con la aleta de un pez donde el autopodio no existe. Acá se da un crecimiento exagerado de estos dedos. Bien. En la evolución humana se discuten mucho los tipos de heterocronías que existen. Se puede definir que el humano tiende a ser pedomórfico en su cráneo. El cráneo humano se parece al cráneo de un juvenil, de un chimpancé o de un orangután, antes que parecerse al de un adulto. ¿Qué pasa con el encéfalo? En algún momento se decía esperamórfico, es neoténico, vamos a verlo en un minutito. Mientras que las piernas son peramórficas. Las piernas prosiguen su desarrollo proporcionalmente más que los miembros superiores. O sea, pensemos en cómo crecen proporcionalmente las piernas durante el primer año de vida para lograr el biperismo. Pero ¿qué pasa con el encéfalo? Esto es muy interesante, se descubrió hace unos pocos años, que en el humano el gen SRGAP2 está duplicado. Duplicación que apareció hace unos 2.400.000 años, cuando se piensa que nuestro antecesor era Australopithecus, que estaba por aparecer el género Homo. Y fijémonos, estos son chimpancés y orangutanes, cromosoma de chimpancé y orangutanes, y este es el gen del que estamos hablando. Fíjense lo que pasa en humanos. Duplicación. Pero ¿se acuerdan que cuando hablábamos de duplicación génica decíamos que el gen duplicado podía modificarse? Esa modificación hizo que en ciertas localizaciones este gen tenga una forma truncada que no permite tener la función habitual, pero sí le da una función de inhibidor del original. O sea que donde la forma mutada se expresa, como es en el encéfalo, el original no funciona. ¿Y qué hace el original en mamíferos no humanos? Detiene la división celular en el cerebro, o sea, la formación de nuevas neuronas y la formación de espinas dendríticas. ¿Se acuerdan? Las espinas dendríticas son los sitios en donde ocurren sinapsis. Entonces, por un lado, ese cerebro en formación por acción de CRGAP2 acelera su diferenciación, va a terminar de ser un cerebro maduro antes en los mamíferos no humanos.
En el humano esto se detiene. ¿Y qué va a pasar? Va a haber nuevas neuronas y estas nuevas neuronas lo que van a hacer también es poder tener más espinas dendríticas y por lo tanto más sinapsis. Esto sería uno de los grandes procesos que ocurre en la formación del cerebro humano. Bien. Bueno, los casos de alometría abundan. Un caso típico es lo que pasa con el crecimiento de algunos huesos en los cetáceos. Fíjense el cráneo humano adulto y el de una ballena comparado como la característica del crecimiento de huesos, de los huesos que forman el maxilar superior es fundamental para la formación de la cabeza típica de un delfín o de una ballena. Algunos de los eventos que tienen que ver con las novedades evolutivas se relacionan con los genes Hox. Ya hablábamos de su polaridad, de cómo estos genes se duplicaban. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, una heterotopía, o sea, una expresión fuera de lugar de algunos genes Hox, determina que las serpientes no tengan miembros torácicos. ¿Qué ocurre? Esto es un embrión de pollo. Expresión de estos dos genes, HOXC8, HOXC6. Donde termina la expresión de HOXC6, empieza la formación de miembros. En las serpientes, estos dos genes se siguen expresando. Y esto hace que sigan apareciendo vértebras torácicas y que no se desarrollen miembros. En el miembro anterior o torácico, el miembro posterior no se desarrolla por una falta de sonigético, es otro mecanismo. Fíjense, otra heterotopía. La expresión de estos tres genes HOX, antenepedio, ultravictora, abdominal A, obviamente los nombres no interesan, que ustedes los recuerden, yo los estoy diciendo para que favorecer la comprensión del ejemplo. Un insecto, la langosta insecto obviamente. Fíjense cómo estos tres genes se expresan de forma bien localizada sin superponerse en su expresión. Y esto da las características diferentes de dos porciones de tórax y de abdomen en los insectos y las 6 patas típicas. Fíjense lo que pasa en un camarón. La expresión de estos genes se superpone y los segmentos torácicos son iguales y en ellos, en todos aparecen patas. Bien. Se ha estudiado mucho una heterotipía que es fundamental, la aparición de la cresta neural. La cresta neural es una de las grandes novedades evolutivas, tanto que hay autores que proponen separar el filum cordados y a los organismos que tenemos cresta neural incluirlos en un nuevo filum que sería cristata. Tiene que ver con la expresión de un gen en tejido neural que antes no se expresaba y con un aumento del número de copias del gen distal-less con 3 copias que se expresan solo en este nuevo tejido. Otra novedad evolutiva, otra heterotipía que tiene que ver con una expresión génica es la aparición del autopodio en los tetrápodos. En realidad, algunos genes se expresan en el momento de formación del miembro en todos los vertebrados, pero en los tetrápodos aparece una expresión tardía que es lo que genera la formación del autopodio. O sea, una segunda expresión de algunos genes maestros a este nivel lleva
a la aparición del autopodio. Esto es un caso particular, no tiene que ver con genes Hox, que es la heterometría, que es el caso de los pinzones de Darwin. La historia de la ciencia nos habla mucho de el viaje de Darwin alrededor del mundo, y cuando llega a las Islas Galápagos, él en realidad habla mucho en su libro de los pinzones, justamente por la familiaridad que tienen los pinzones. Cuando uno lee a Darwin piensa que está exagerando, cuando va a Galápagos y está tomando mate en la playa y un pinzón se le para arriba del mate, se da cuenta que son absolutamente sociables. Pero Darwin sí lo ve la diferencia entre las islas, entre los animales de las islas, que hay en lo que serían las calandrias de la isla, que ve que en cada isla hay, o mejor dicho, que hay 3 especies que están distribuidas cada una en una isla, y eso lo hace pensar bastante en que tuvieran un origen común. Pero con los pinzones no llega tanto a la conclusión originalmente. Luego recibe ya en Inglaterra, recibe un trabajo de un ornitólogo, Good, que había estado en las Galápagos también, y que es el que le abre la cabeza con respecto al pico de los pinzones. Que esas diferencias que tienen en el pico los pinzones, por ejemplo, hay pinzones que tienen el pico adaptado para, el pico muy largo, este que está acá, lo tiene adaptado para poder sacar, es el pinzón del cactus, para meterse en las flores de los cactus, meter su pico en las flores de los cactus. Cada pinzón tiene una característica diferente. Hasta hay un pinzón que es vampiro, que tiene el pico adaptado para succionar sangre. Bien, otros tienen el pico granívoro típico. Y se vio que básicamente la diferencia en el pico tiene que ver con diferencia en la cantidad, o en la concentración, mejor dicho, de las proteínas expresadas por formadas por la expresión de dos genes. Uno es un BMP y otro es una proteína fijadora de calcio, la calmodulina, no importa qué proteínas son, pero lo interesante es que pequeñas diferencias en la expresión de esos genes es lo que lleva, que es lo que está marcado tanto en esta imagen que se refiere a BMP y a esta que se refiere a calmodulina, es lo que lleva a la formación de esos picos tan diferentes que ustedes pueden ver en estas imágenes. Las plumas también se forman por modificación de las escamas de los reptiles, a partir de modificaciones en la expresión básicamente de un BMP y de Sonic Hedgehog. Y uno de los casos más interesantes, porque fue uno de los primeros que se pudo estudiar con detalle, que en los 90 se supo la base molecular, es la muerte de las células de la membrana interdigital. Todos los tetrápodos tenemos membrana interdigital. ¿Cuándo? En un momento temprano del desarrollo. Luego las células de la membrana interdigital mueren y nos quedan los dedos separados. Se saben cuáles son las vías, una es la vía de BMP. Pero ¿qué es lo que pasa en un pato? En un pato las células no mueren. ¿Por qué no mueren? Porque están inhibida esa señal de muerte. Entonces, si se modifica genéticamente la extremidad de un embrión de pollo, va a terminar teniendo una pata igual
a la del pato, con membrana interdigital. Entonces, esto sería lo que ocurriría en un pollo y esto sería lo que ocurriría en un pato. En un pato acá se expresa un inhibidor de BMP, entonces la señal de BMP no funciona y la membrana interdigital permanece. Fíjense que están ocurriendo novedades evolutivas a partir de cosas que ya existían. Y como dijo Jacob, la evolución funciona más con lo que tiene, por modificación de lo que hay, no por aparición de cosas nuevas que antes no estaban. Y por ajustes en los genes que construyen el embrión. Bien. Posteriormente en las aves han aparecido modificaciones de esta manera interdigital. Por ejemplo, en ciertas aves acuáticas aparecen estas proyecciones que no llegan a ser una membrana interdigital completa y que en realidad se forman por aumento de la proliferación celular a ese nivel y no por inhibición de la muerte. O sea, hay una muerte, pero luego las células que permanecen van a proliferar y van a formar estas patas diferentes de la membrana interdigital típica. Bien. Algunas novedades evolutivas pueden aparecer porque desaparece una restricción. O sea, la aparición de la mandíbula, formada por migración de células de la cresta neural, tiene que ver con que se modifica esta placa nasohipofisiaria que aparece aquí y que lo que impide es la migración hacia craneal de células de la cresta neural. Cuando los mandibulados, esta placa se separa en distintas porciones, las células de la cresta neural pueden migrar y así ser la base de la formación de la mandíbula. Bien. Las novedades evolutivas que contribuyeron a la aparición de nuestra especie son varias, ya comentamos una. Este artículo, si bien es viejo, es bastante aclaratorio. Primero hay que considerar dos cosas. ¿Qué nos diferencia de un chimpancé? Que sería nuestra especie más cercana. Las diferencias en el genoma en sí son muy pocas. Pero, por ejemplo, se sabe que cuando comparamos la expresión génica en el hígado de un chimpancé y un humano son casi idénticas. Pero cuando la comparamos en el cerebro de un chimpancé y un humano, las diferencias son muchísimo mayores. Pero en cuanto al genoma, hay unas pocas secuencias de ADN distintivo y estas pocas secuencias tienen que ver, por ejemplo, con la adquisición del habla, con la capacidad de la mano prensil, o sea que tienen que con el desarrollo del cerebro, como ya dijimos. Entonces, son muy pocas las diferencias, pero son fundamentales. Bien. Algo interesante que también nos permitió explicar el Evo-Devo son los atavismos. Un atavismo es la aparición de una característica de un antepasado que había sido perdido en la especie. Por ejemplo, cuando aparecen caballos con más dedos. El caballo desciende de animales que tenían más dedos. ¿Por qué aparece el atavismo? Bueno, hay una expresión génica que en un momento se había perdido en determinado lugar y que por algún motivo reaparece. Entonces, se dice la evolución puede volver atrás, y sí, los atavismos significan eso.
Bien, otro ejemplo de novedad evolutiva, donde intervino la modularidad, la coopción, ¿se acuerdan la posibilidad de adquirir una nueva función? Y la heterotipía, es lo que ocurre con la transformación que sufren los huesos que formaban la mandíbula inferior, la mandíbula, en reptiles con respecto a los mamíferos, donde dos de los huesos que formaban parte de, el maxilar, de la mandíbula, mejor dicho, el cuadrado y el articular, se convierten en el yunque y el martillo, pierden su función original y toman una nueva función fundamental para mejorar la audición en los mamíferos. En reptiles únicamente estaba el estribo como huesito del oído medio, y en mamíferos se agregan el yunque y el martillo por coopción de estos dos huesos. Esto pudo ocurrir por un fenómeno de modularidad, ya que el dentario permaneció siendo la base de la mandíbula en ambas taxas. Bien, vamos a detenernos acá un momento y vamos a prepararnos para el último de estos videos.